Tardes. Lucía, ¿cómo te va? Valentín, buenas tardes para ustedes. ¿Todo bien? Bárbaro, vamos a estar tomando uno de los titulares que compartían recién, el que tiene que ver con la posible denuncia que el precandidato por el Partido Nacional, Jorge Larrañaga, haría contra Juan Sartori por la apropiación del título Vivir sin Miedo para su spot. Pero hay más todavía, porque es más complejo todavía por estas horas el escenario para Larrañaga. Escuchábamos en la mañana al precandidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, decir que en caso de ser presidente no daría lugar a la propuesta, aun cuando se hubiera plebiscitado y hubiera salido favorable al sí. Sobre ese aspecto en concreto, Larrañaga ya anunció que va a dar una conferencia de prensa a las 16 horas, pero antes va a estar aquí con nosotros, en los estudios de Esta Boca es Mía. Muy bien, Perfecto. buen programa, Victoria. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y buenas tardes para todos en casa. Con estas noticias adelantamos un poco el contenido del programa. Antes quiero aprovechar para que todos saluden a Eleonora Navata, que hoy está cumpliendo años y nos está acompañando hoy con look renovado. Está buenísima, Eli, gracias por venir hoy. Muchas gracias. Y también un aplauso de compañeros orgullosos a la mejor panelista que tiene la televisión uruguaya, según una encuesta de la televisión uruguaya. Ya está la gente escribiendo, preguntando de dónde soy. No importa, se dice gracias y punto, mija. Bueno. ¿No? Ahí está. Felicitaciones. Es una vamos a aclarar que es una encuesta por Twitter. Ah, claro. Que hizo la cuenta TV. No hay que aclarar nada. Bueno, Usted no, sabe está. cómo es, se Está bien. agarra la cocarda, No se aclaro pone y se dice muchas gracias. No digo nada. Exactamente. Mira, digo, a ver, hoy me comentaba Pepi Teradón, si con muestras de 900 personas sacás un presidente, ¿cuántas querés para una panelista? Bueno, claro. ¿Qué pretendes, no? Bueno, vamos a lo... Tiene más vamos, apoyo popular que cualquier presidencial, vamos la a Morelli. ponernos serios. Eso. En cualquier caso, felicidades Candidatez, a las dos. ¿Da? Bien, antes de ir al tema de Larrañaga, vamos a repasar qué fue este episodio que dejó consternado a mucha gente. Apareció una persona con un disparo en la nuca en su auto y no es nada menos que un director de un centro del INISA. Repasemos la información. Juan Barossi era padre de familia y trabajaba en el Centro Cerrito desde 2015, según confirmó a Telemundo la presidenta del Instituto, Gabriela Fulco. Había ingresado en 2006 en un llamado para personal de seguridad. Según el sindicato del INAU, tenía conocimientos previos en la materia y al poco tiempo quedó al mando del equipo, que se encargaba de la seguridad de toda la colonia en un momento en que las fugas de los hogares eran bastante usuales. Más adelante, pasó a trabajar directamente en los hogares de la colonia. Estuvo en los centros CER y el Centro Las Piedras. Ocupó cargos de coordinador y de director de servicio antes de ser designado en 2015 como director del Centro Cerrito. El Centro Cerrito es uno de los dos de la colonia Berro con régimen especial. Allí se imparten talleres de tambo, barbería, electricidad y gastronomía. Tiene capacidad para 18 jóvenes. Barossi además estaba concurriendo al Centro de Formación Penitenciaria para terminar el liceo. Nosotros estamos esperando a ver qué arrojan las investigaciones para tomar alguna medida. Nosotros desconocemos si había tenido algún tipo de amenaza. Nosotros trabajamos con una población muy particular, pero, repito, hasta el momento estamos exigiendo que se investigue a fondo para descartar cualquier tipo de cuestiones similares a lo que tenga que ver con lo laboral, ¿no? En la colonia Cerrito, la consternación por su muerte es muy grande. Las autoridades del INISA decretaron día de duelo. Básicamente nosotros consideramos que efectivamente es un día de mucha sensibilidad y básicamente vamos a estar solidarizándonos y estando muy cercanos a la institución de INISA y veremos en conjunto cuáles son las medidas a tomar por parte de INAU. Bien, y en este momento nos está acompañando el presidente justamente del Sindicato Único de Trabajadores del INAU, el señor Joselo López. Con él está Tania Melgar. Buenas tardes para los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Vamos a consultarle a Joselo como para poder aprovechar un poco el tiempo y hacerle varias consultas. En el tape se mencionaba un poco el tema de las amenazas, entonces me gustaría comenzar por ahí. Bueno, por un lado, saber si tienen algún dato de la investigación. Sabemos que en realidad la policía está investigando exhaustivamente. Esto fue en horas de la tarde de ayer, a las 5 de la tarde. Él se retiró del trabajo, a las 7 encontrado en el auto. O sea, había luz todavía, era de día. Entonces, bueno, la policía está investigando fuertemente por estas horas. Entonces, bueno, consultarle a Joselo
¿Cómo era el vínculo que tenía Juan con los adolescentes? Y si esto de las amenazas podría ser también una línea de investigación, si a ustedes les han consultado algo sobre este punto. Y también preguntarle, López, sobre si por estas horas están teniendo algún tipo de cuidado especial dentro de la Colonia Berro como para cuidar al resto del funcionariado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer término, transmitir, digamos, que todos los trabajadores del INISA en particular, y más en particular aquellos que trabajan en ese centro, tienen una consternación muy importante por un hecho de esta naturaleza. Que si bien todavía no sabemos cuál fue el móvil, porque eso está de alguna manera siendo investigado todavía por la policía, más allá de cuál sea el móvil, evidentemente un desenlace de esta característica moviliza mucho a los trabajadores, a los compañeros, y por supuesto que a nosotros como sindicato, que ayer estuvimos hablando con las autoridades del INISA y bueno, estuvimos de acuerdo cuando se nos propuso decretar un día de duelo. Hoy por hoy nosotros todavía no tenemos la información de cuál fue el móvil de este desenlace fatal, pero de todas maneras, si esto tuviera algo que ver con lo laboral, bueno, para nosotros como trabajadores es mucho más complicado todavía, y en ese sentido estamos esperando la definición para ver qué tipo de medidas vamos a tomar como sindicato. Si esto no fuera vinculado a lo laboral y tuviera, digamos, algún otro episodio que tenga que ver más con la violencia que se vive en nuestro país, de igual manera estamos atentos a lo que pueda suceder y sobre todo tratando de preservar a la familia del compañero, a los propios compañeros del centro, pero son cosas que muchas veces suceden. Dentro de los centros de privación de libertad permanentemente hay, digamos, situaciones de denuncia o de amenaza por parte de los adolescentes a los compañeros. En este caso no tenemos la información de que ello haya sucedido. Juan era un director que tenía muy buen relacionamiento con los adolescentes que estaban en ese centro. En ese centro no es uno de los centros, digamos, que sean más complicados dentro de la Colonia Berro, por lo tanto, por lo menos nosotros no tenemos ninguna información de que haya sucedido algo de esta característica, como una amenaza o algún problema puntual o con alguno de los jóvenes que están allí o con la familia de los jóvenes, cosas que han pasado en otros centros. Esa información no la tenemos nosotros, pero tampoco podemos descartar de que pueda haber algo de eso. Por lo tanto, hay que esperar la definición de las autoridades al respecto, digamos. Victoria, te escuchamos. Gracias, Tania. José, justamente pensando en el centro puntual donde estaba trabajando como director, que por allí se lee que es un centro como de confianza, ¿no? No es de los peligrosos, como usted mismo lo acaba de plantear. ¿Hace cuánto estaba como director de ese centro? ¿Y de qué centro venía? Bueno, el compañero Juan ingresó allá por el año 2006, 2007 más o menos. Él entró a trabajar en un grupo de contención, de seguridad que ingresó en ese año de alrededor de 30, 40 compañeros. Rápidamente él estuvo al frente de ese equipo porque tenía algunos conocimientos en materia de seguridad que, digamos, mayores que el resto de los compañeros que estaban allí. Estuvo coordinando ese equipo, después ese equipo se fue disgregando producto de las situaciones que se vivían en ese momento en el sistema y terminaron incorporándose a los diferentes servicios. Y ya prácticamente desde que se incorporó a alguno de los servicios, él estuvo siempre con algún cargo de responsabilidad. Fue coordinador general y posteriormente estuvo a cargo del centro en su momento de un centro complicado como el Centro CER, que bueno, ahí no estuvo mucho tiempo. Preguntaba, porque tal vez si no se tratara pero esto de fue una hace situación... muchos años. Ah, bueno, hace mucho tiempo de eso. Sí, esto fue, sí, él ya en este centro está desde el 2015, o sea, en el Centro Cerrito, sí. Este centro que no es de lo más complicado que tiene la Colonia Berro, está desde el 2015 en adelante, y la verdad que nunca había tenido inconvenientes, digamos, más allá de los problemas que normalmente hay en los centros del INISA, no es un hogar conflictivo ni nada que se le parezca a eso.
Y para quienes trabajan en hogares más conflictivos, usted recién dijo como que las amenazas no eran tan excepcionales, pero una cosa son las amenazas que pueden ser producto, ¿no?, del momento, de la cotidiana, de la circunstancia, y otras son amenazas que uno se las lleva para la casa instaladas en la mente. De esas, ¿reciben muchas los funcionarios? Sí, lamentablemente sí, sobre todo en los centros más conflictivos, digamos. Permanentemente hay amenazas de los adolescentes a los funcionarios, a veces no solo de los adolescentes, sino también de los familiares, producto de alguna puesta de límites, cuando hay determinadas situaciones, concretamente con las llamadas telefónicas, las salidas a los espacios recreativos y el reintegro de eso. Entonces, a veces cuando se generan episodios o hay alguna confrontación entre ellos mismos y los trabajadores tienen que intervenir para desactivar eso, siempre hay amenazas. Algunas de ellas que la gran mayoría, que por suerte no llegan a destino, digamos, no se concretan, pero en algunos casos hemos tenido compañeros, casas de compañeros que han sido baleadas, como marcadas desde afuera. Algún episodio concreto de un compañero que fue baleado en el estómago hace 2 años atrás. ¿En algún momento llegaron a necesitar protección especial funcionarios del INAU de algún centro complejo? ¿O sus casas particulares? No, nunca. Bueno, se han hecho las denuncias y se han tomado los recaudos en el momento. En este episodio que yo le decía del compañero que fue baleado, que recibió 2 tiros en el estómago, estuvo en el CTI, pero por suerte pudo salvar y hoy ya está reintegrado, trabajándose normalmente. Fue un episodio que también fue muy raro porque fue una discusión que se generó en una esquina, una discusión de tránsito que terminó con una amenaza y que lo fueron a buscar a la casa donde estaba y le pegaron 2 tiros porque le decían que lo conocían. Pero bueno, son cosas que realmente son complicadas, pero que normalmente, digamos, por suerte, la gran mayoría de esas situaciones no llegan a destino. Bien. Lo cierto es que en este caso en particular, nosotros no tenemos ninguna información y hemos tratado de averiguar, porque es un tema que nos preocupa, de que hubiera habido algún tipo de amenaza o algún problema de algún joven o familiares con el compañero fallecido. Y en cuanto al Ni posible de ese hogar, móvil ni de ningún por... otro centro, ¿no? Perdón, Victoria, no, simplemente eso, como reafirmarlo, ni del centro Cerrito que trabajaba Juan, ni de ningún otro hogar, porque quizás hay interconexión. No, para nada, no. Sí, básicamente él tenía relacionamiento con los jóvenes que estaban en ese centro. Bien. Pero no tenemos ninguna información de esa característica, pero bueno, estamos esperando ansiosamente los dictámenes de quienes están investigando para determinar cuál es el móvil. Exacto, y en cuanto a un posible móvil que tenga que ver con, bueno, la delincuencia general, digamos, se encontraron, lo que saltó a la prensa es que se encontraron documentos, pero dinero, bienes, cosas que se podrían haber robado, ¿había algo de eso allí o no? Bueno, la información que tenemos nosotros es la que ha trascendido públicamente, o sea que aparentemente no, pero nosotros queremos ser muy prudentes en esto, ¿no? Queremos manejar esta información, sobre todo para preservar a la familia, ¿no? Que está pasando por un momento tan complicado y cualquier cosa que se pueda decir de más, y hoy con esto de las redes sociales hemos visto ahí que bueno, andan mucha información en la vuelta. Nosotros preferimos ser prudentes, esperar el dictamen de la investigación y a partir de allí obrar en consecuencia. Si esto tiene algo que ver con lo laboral, el sindicato va a tomar alguna medida. Bien. Muchísimas gracias por nuestra parte aquí, el presidente de SUINAU, José López. Gracias, Tania. No sé si tenés tú alguna pregunta más. No, simplemente quizás preguntarle... Hablando un poco de esto, ¿no? Insisto en el punto del relacionamiento con los adolescentes. A veces es más complicado la cotidiana, el día a día, con los adolescentes o con las familias. Eso me parece un punto interesante para poder reflexionar también, José. Bueno, depende. Normalmente, por un tema de contacto, es más problemático con los propios
adolescentes en algunos servicios y no es que siempre sea el mismo adolescente. Depende mucho de la cantidad de personal que haya, de la cantidad de jóvenes que haya. En estos últimos tiempos, como ha bajado de manera bastante importante la cantidad de jóvenes a atender, estamos teniendo menos episodios de violencia, digamos, pero siempre hay, porque evidentemente cuando uno está privado de libertad, lo que pretende es buscar otra cosa. Pero también ha habido algunos problemas con las visitas y eso, pero que son, digamos, no escapan a la realidad que se vive en un mundo de esta característica, donde hay privación de libertad y bueno, y todo lo que rodea eso es bastante complicado. Pero bueno, los compañeros básicamente tienen experticia en esto y lo manejan de la mejor manera posible. Pero vuelvo a reiterar que en este caso no tenemos ninguna información que se pueda asemejar a que esto fue producto de eso, pero tampoco lo podemos descartar. López, muchas gracias. Aguardaremos entonces que arroje la investigación policial. Victoria, siguen ustedes en piso. Por supuesto, con este y tema. nuestra solidaridad con la familia del director, obviamente. Bien, Eli, que hace rato que no te dabas una vuelta por acá. Lamento que sea con esta introducción, pero... Bueno, yo creo que en estos casos donde no tenemos nada claro, hay que esperar la investigación para poder aventurar alguna opinión. No me animaría a realmente opinar del caso en sí, porque justamente estamos en un momento donde todavía no sabemos prácticamente nada. No, lo que sí sería bien diferente es de encontrarse el móvil, porque no es claro. lo mismo que responda a un hecho delictivo más a que responda a un tema laboral que pone en jaque a todos los demás trabajadores. Justamente sobre eso iba a decir algo y no vinculado estrictamente a este caso, sino a lo más general. Si se comprueba que esto tiene algo que ver con la actividad laboral de esta persona, con el rol que ocupaba o que cumplía, ahí estaríamos bastante en problemas, porque le pasa con un director, si pasa esto con un director y está vinculado a su actividad, el resto de los directores, me imagino, tal vez hasta de hogares más peligrosos, me imagino o lo inseguros que pueden sentirse, lo vulnerables que pueden sentirse, y por otro lado también las autoridades, porque ¿qué pasa si empieza por acá, pero realmente puede seguir o tener una especie de tener en jaque a las autoridades del instituto que en muchos casos han estado hasta... Sí, con muchos frentes de batalla, ¿no? Sí, con muchos. Uno de los frentes de batalla fue en general el frente sindical y con todos los problemas que habitualmente nos enteramos que pasan en el INISA. Esto es gravísimo y tal vez si tiene que ver con esto es uno de los más graves, pero todo lo demás se suma a que se genera una situación de caos que es bastante difícil de abordar. ¿Cómo la ves, Rodríguez Pupó? Bueno, mi solidaridad también con la familia y con los compañeros, además, que deben estar viviendo momentos muy, muy complicados. Dos aspectos que me gustaría señalar. Hay una serie de frecuencia en los episodios vinculados al INISA que deberíamos repasar, ¿no? El año pasado se suicidaron 3 chicos en las dependencias del INISA. Hubo una constatación de ratas, que además fue un tema de discusión en los alimentos. Hubo guardias y personal atacado por los reclusos. Hace cuestión de un mes hubo otro director intoxicado por el vaso de jugo de naranja. Por el vaso de jugo de naranja. O sea, son problemas recurrentes que después, al otro día, los medios, todos nosotros debatimos sobre el tema. La directora Fulco sale a decir que va a haber una investigación y la verdad que como uruguayo me gustaría conocer qué pasa después de esas investigaciones y si allí está pasando algo. Que no quiere decir, como decía Leonora, que este sea un caso donde podemos de alguna manera responsabilizar al INISA, que capaz que es un tema que está por fuera, ¿no? Y la otra preocupación es, el Uruguay tiene un ordenamiento jurídico en el cual la pena de muerte no está habilitada, no está en la Constitución. Sin embargo, la pena de muerte existe. Bien. Bueno, creo que hay que ser sumamente cautelosos con las cosas que se dicen, porque esto está, bueno, recién en el proceso de investigación, pero sí es un tema que me parece que
no debemos dejar pasar porque esto puede llegar a tener connotaciones sumamente importantes y que además va a generar efecto, suponiendo, y ojalá que así sea en el mejor de los casos, que no tenga que ver relación directa con su desempeño laboral, pero que va a tener de todas maneras un impacto dentro de ese centro, porque para un lugar en donde tan solo había 18 internos que además tenían un vínculo con ese director, obviamente que esto genera un impacto y que también debe ser atendido. Bien, Pepe. Adhiero a la prudencia que manifestó el sindicalista José López. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Leonora con respecto a la posible gravedad que puede tener este episodio. Y me quedo con una frase que me llamó mucho la atención de una organización no gubernamental que postea hace algunos minutos un recordatorio a esta persona, a este jerarca que fue asesinado, y dice, era de los que quería cambiar las cosas. Me llama la atención el hecho de que, bueno, se ponga esta frase, pero... Bien, hacemos una pausa y ya venimos a ver qué hay para agregar por el lado de Alfredo, de Vero. Ya venimos, ¿eh?